En este sexto y último video de la sesión 16 comentaremos aspectos del control de la secreción de aldosterona. Bien, el control de la secreción de aldosterona es un terreno importante de entender, porque en principio la aldosterona es una hormona que no se almacena, de suerte que cuando nosotros decimos que aumenta la liberación de aldosterona, estamos implicando que aumenta inmediatamente su síntesis. ¿Qué cosas estimulan la secreción de aldosterona? Número 1, angiotensina 2. Y este es el medio por el que los estímulos de volumen inducen cambios inversos en aldosterona. De manera que si aumento el volumen extracelular, eso hace disminuir los niveles de angiotensina 2 y eso hace disminuir los niveles de aldosterona. Lo contrario también es cierto. Esto es de tal magnitud que frecuentemente para evaluar si los niveles de aldosterona o los niveles de actividad plasmática de renina son normales, se necesita recurrir a este tipo de relaciones, que son unas relaciones hiperbólicas invertidas, en las que tenemos en las abscisas la excreción urinaria de sodio y en las ordenadas la actividad plasmática de renina o aldosterona plasmática, la concentración de aldosterona plasmática. Y la razón por la que en las abscisas está la excreción urinaria de sodio por día es porque para poder definir si los niveles de actividad plasmática de renina o de aldosterona son normales, tiene uno que forzosamente someter al sujeto a condiciones de balance de sodio. De manera entonces que si a un sujeto se le somete durante 4 o 5 días a una cierta dieta alta en sal, bueno, sabemos que va a entrar en balance, y si entra en balance, entonces podemos tener una idea de la cantidad que consume, de sodio, sabiendo cuánto está excretando de sodio. Y entonces observamos que en dietas altas en sal, los niveles de actividad plasmática de renina tienden a bajar, al igual que los niveles o la concentración de aldosterona. Por el contrario, si sometemos al sujeto a una dieta baja en sal, lo que estamos esperando es que la actividad plasmática de renina suba, al igual que la concentración de aldosterona. Así las cosas, para poder definir si un sujeto tiene niveles normales de aldosterona o de actividad plasmática de renina, es menester someter al sujeto a un estudio de balance, y en función de la cantidad de sodio que excreta en la orina, podemos entonces definir si sus niveles están por arriba o por abajo de lo esperado. Estas líneas que ustedes ven aquí, estas líneas punteadas, representan los límites de confianza al 95% para un estudio poblacional de varios centenares de pacientes en los cuales se estudió el balance de sodio y la actividad plasmática renina y la concentración de aldosterona. Muy bien. Si por ejemplo tenemos un paciente que tiene un nivel de actividad plasmática renina en este nivel cuando está excretando aproximadamente 250 miliequivalentes de sal o de cloruro de sodio, entonces podemos decir que ese paciente tiene un nivel elevado de actividad plasmática de renina, un nivel anormal. Y lo mismo podríamos decir si
tuviera un nivel de concentración de aldosterona a este nivel cuando estuviera excretando esta cantidad de sal. Bien. El otro estímulo para el control de la secreción de aldosterona es la concentración plasmática de potasio. Y por arriba de 3 miliequivalentes es muy sensible el sistema, y cambios tan pequeños como 0.1 o 0.2 miliequivalentes de potasio son suficientes para modificar la secreción de potasio. Estos dos estímulos, tanto angiotensina 2 como la concentración de potasio, tienen interacción sinérgica, promoviendo la conversión de colesterol a pregnenolona y de corticoesterona a aldosterona. De hecho, esta gráfica, esta figura ya la presentamos al principio de este video, y estamos mostrando entonces que tanto la concentración de potasio como angiotensina participa pues en derivar el metabolismo del colesterol a pregnenolona o de corticoesterona hacia aldosterona. Bien. Hay otras cosas que estimulan la secreción de aldosterona. ACTH puede estimular la secreción de aldosterona de manera transitoria y de manera autolimitada, básicamente por dos razones. Una, porque la sobreproducción de corticoesterona produce expansión de volumen líquido extracelular, y la expansión de volumen líquido extracelular disminuye renina y por lo tanto aldosterona. Y por otra parte, ACTH, al inducir la 17 alfa hidroxilasa en la zona glomerulosa, deriva el metabolismo del colesterol hacia la síntesis de cortisol y andrógenos, de manera entonces que no lo deriva a la formación de aldosterona. El último estímulo que controla la secreción de aldosterona es la concentración plasmática de sodio. Y disminuciones de 4 a 5 miliequivalentes de sodio inducen una respuesta que, aunque sea pequeña, es un factor que determina la secreción de aldosterona. Y finalmente, el último estímulo es la acidemia. La disminución de pH sanguíneo es un mecanismo que controla de manera positiva, es decir, aumenta la secreción de aldosterona. ¿Qué cosas suprimen la secreción de aldosterona? Bueno, pues básicamente son tres cosas: péptido natriurético auricular, la alcalemia sanguínea y aumento en los niveles de dopamina. ¿Cuál es el metabolismo de aldosterona? Bueno, esta se cataboliza fundamentalmente a nivel del hígado por conjugación con glucurónido y es eliminada por riñón, y la vida media biológica de la aldosterona es aproximadamente 20 minutos. Bien. Hemos dicho pues que la aldosterona se produce en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Sin embargo, también es sintetizada localmente, y donde se ha demostrado que se sintetiza es en corazón y en vasos sanguíneos. En el corazón, los miocitos cardíacos sintetizan aldosterona, y esta aldosterona induce hipertrofia de dichos miocitos, mientras que los fibroblastos cardíacos que sintetizan aldosterona inducen fibrosis cardíaca. De manera entonces que la aldosterona ha venido a contribuir al entendimiento de los mecanismos por los cuales se desarrolla hipertrofia y fibrosis cardíaca. También se produce en los vasos sanguíneos, donde produce disfunción endotelial y aumento del tono vascular. De manera que en el proceso de remodelación vascular y cardiovascular, aldosterona también está involucrado. Y estas acciones de aldosterona son independientes de angiotensina 2.
Vamos a plantear a continuación dos escenarios en los cuales frecuentemente tenemos niveles aumentados de aldosterona. El primero de ellos es aldosteronismo primario. En el aldosteronismo primario tengo una producción autónoma de aldosterona por la presencia de un adenoma suprarrenal, por ejemplo, en el cual entonces tengo aumento en la formación de aldosterona de manera autónoma. Esto hace que se retenga sodio. Al retenerse sodio se retiene agua y esto aumenta el volumen líquido extracelular, y este aumento de volumen líquido extracelular hace que disminuya los niveles de renina, y esta disminución en los niveles de renina tiene como propósito entonces tratar de contrarrestar el aumento en aldosterona inducido por el adenoma suprarrenal. El mismo evento se podría plantear en casos de hiperplasia nodular bilateral, ¿okay? De manera entonces que para llegar al diagnóstico del aldosteronismo primario, lo que se necesita es demostrar que hay aumento de aldosterona con disminución en la actividad plasmática de renina. En contraposición con el aldosteronismo primario tengo el aldosteronismo secundario. Aquí el evento primario es una disminución del volumen líquido extracelular, lo cual aumenta la secreción de renina y por lo tanto la actividad plasmática de renina, con lo cual aumenta la aldosterona, y esto hace que se retenga sodio. Y esta retención de sodio intenta restablecer la disminución de volumen extracelular. Este aldosteronismo secundario fundamentalmente se da en condiciones de disminución de volumen de líquido extracelular. Cuando hay disminución de volumen circulante efectivo, este es un término que en sesiones posteriores describiremos con toda claridad qué significa, y en condiciones de una fase acelerada de hipertensión arterial. De manera entonces que la diferenciación entre aldosteronismo secundario y primario radica en principio en poder demostrar que en el aldosteronismo secundario, cuando sube la renina, sube aldosterona, mientras que en el aldosteronismo primario, cuando sube aldosterona, baja renina. En el caso del aldosteronismo primario, dado por un adenoma suprarrenal o una hiperplasia nodular bilateral, entonces esto evidentemente va a inducir, este aumento en volumen líquido va a inducir aumento en la presión arterial. ¿Por qué? Porque aldosterona producida de manera autónoma va a final de cuentas a disminuir la capacidad renal para excretar sal. Y si disminuye la capacidad renal para excretar sal, la única manera de poder restablecer el balance es aumentando la presión arterial. De manera entonces que uno de los signos de aldosteronismo primario, aparte de que renina y aldosterona muestran niveles en sentido opuesto, es que en el aldosteronismo primario tenemos hipertensión arterial. Voy a final de cuentas hablar al final de este video sobre un fenómeno que se conoce como escape aldosterona o escape ADOCA. Este fenómeno fue descrito hace ya muchos años, y en el cual se mostró que si a sujetos con una ingesta normal de sodio se les administra crónicamente aldosterona, entonces voy a seguir el curso temporal en estas gráficas. Aquí tengo la presión arterial normal de este grupo de sujetos. Aquí sería el balance acumulado de sodio
y finalmente aquí la excreción urinaria de sodio. Entonces, para una excreción urinaria de sodio de 250 miliequivalentes semejante a su ingesta, estarían en balance de sodio, con un balance acumulado de 0 en principio y una presión arterial dentro de límites normales. Si a estos sujetos se les administra aldosterona crónicamente, inicialmente lo que se va a observar es que hay una disminución en la excreción urinaria de sal. Y no solamente disminución en la excreción urinaria de sal, sino también en el flujo urinario y un aumento en la excreción urinaria de potasio. Además de que se observa que sube la presión arterial. Y aparte de que sube la presión arterial, pues estos sujetos, dado este balance acumulado de sodio positivo, pues subirán de peso. Y dado que la aldosterona tiene el efecto de retener sodio y secretar potasio, pues entonces tendremos también depresión corporal de potasio. Bien, el punto está en que el efecto retentor de aldosterona, en términos de retención de sal, es un efecto que resulta ser transitorio. Porque después de ganar aproximadamente 3 kilos de peso, espontáneamente los sujetos muestran diuresis, natriuresis y restauración del volumen plasmático. Sin embargo, la hipertensión persiste. A este fenómeno es a lo que se le conoce como escape a la acción de aldosterona. Cabe decir que está demostrado que no hay resistencia a la acción de aldosterona. Ya que el conducto colector sigue reabsorbiendo sodio y secretando potasio. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué si se sigue reabsorbiendo sodio y secretando potasio, por qué los sujetos escapan a la acción de aldosterona? Se aceptan propuestas sobre los mecanismos de escape. Necesitan observar qué sucede con la presión arterial. La presión arterial no se reduce, no obstante que el volumen plasmático y el peso, de hecho, tienden a restituirse, ¿okay? Aunque seguimos teniendo retención de sodio y secreción de potasio. Bueno, la razón básica es que se echa a andar el mecanismo presión-natriuresis. Y en este mecanismo presión-natriuresis, como ya hemos definido, participan de manera importante péptido natriurético auricular y óxido nítrico, para poder explicar el por qué se escapa a la acción de aldosterona. Finalmente, hablaré de los efectos del balance de potasio sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hemos comentado que el aumento en la concentración de potasio sérico, inducido puede ser por un aumento en la ingesta de potasio, propicia aumento en la secreción de aldosterona. Y este aumento en la secreción de aldosterona, al actuar sobre la porción distal del tubo renal, hace que se pierda potasio. De manera entonces que a través de esta vía uno elimina potasio, y al eliminar potasio, esto hará que la concentración plasmática de potasio baje, y esta disminución en la concentración plasmática de potasio hace entonces que disminuya los niveles de aldosterona. Sin embargo, la carga de potasio
que induce aumento en la concentración de potasio y aumento en la secreción de aldosterona, tiene un efecto opuesto sobre la secreción de renina. De manera entonces que la carga de potasio, al aumentar la concentración plasmática de potasio, disminuye la liberación de renina. Y por otro lado, la depresión de potasio estimula la liberación de renina. Esto voy a dejarlo aquí porque en el momento en que hablemos del manejo renal de potasio, veremos la importancia de que la carga de potasio o la depresión de potasio tengan efectos opuestos sobre la secreción de aldosterona y sobre la secreción de renina. Con esto damos por terminado todo lo relacionado con el control neuromoral de la función renal.